Parece que el Barça tiene muy cerca una nueva incorporación procedente de las categorías inferiores del fútbol alemán. Es el turno de Almujera Kabar. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de otra joven promesa, otra vez en el Scout, vigilando a uno de esos futbolistas jóvenes que pueden contarnos un poquito lo que va a ser el fútbol del futuro. Vamos a hablar de un jugador que ya ha brillado con la selección alemana sub-17 en el reciente mundial y que por supuesto está un poco en el candelero por los rumores que le unen al FC Barcelona. Ahora mismo es jugador del Borussia Dortmund, ahora mismo incluso ha debutado con el primer equipo, por lo tanto vamos a hablar un poco profundamente de este futbolista, un jugador que me parece particularmente interesante, sobre todo por la posición que ocupa y por el interés del FC Barcelona en él, y por supuesto también porque ya está tocando élite a la edad temprana de 17 años. Hablo de Almujera Kabar, un futbolista al que se ha asociado en los últimos días al FC Barcelona. Parece que le está gustando al Barça fichar, pescar en las categorías inferiores del fútbol alemán. Ya lo hizo con Noah Darwich, del que os dejo un vídeo justo aquí. Y por supuesto vamos a hablar también de Almujera Kabar, un futbolista llamativo, un futbolista del que quiero hablaros porque me parece curioso. Es cierto que he tardado un poquito más en hacer este vídeo porque quería ver un poco más profundamente al jugador. No recordaba especialmente sus actuaciones en el Mundial Sub-17. Es verdad que ha sido un jugador que no ha partido como titular en muchos de los encuentros, pero sí me parecía interesante poder hablar de él y poder prepararme un poquito mejor este vídeo viendo minutos de este futbolista en partidos oficiales, ¿no? Yo ya sabéis que normalmente los vídeos del Scout los hago a través de la posibilidad de ver vídeos y partidos completos de estos jugadores y ver sus intervenciones en global en un partido oficial. Por lo tanto, he intentado hacerme con todo lo posible. Del Borussia Dortmund B, la verdad es que no he tenido mucha posibilidad de encontrar, pero sí que he encontrado bastantes cositas entre lo que ha jugado en el primer equipo, que no es mucho, y entre lo que jugó en el Mundial Sub-17, que obviamente no había visto todos los partidos de Alemania, y ahora sí que he visto los que ha jugado Kabar. Por lo tanto, bueno, hay que hablar de Almujera Kabar como un lateral izquierdo con ascendencia de Libia. Por lo tanto, es un futbolista que, a pesar de nacer en Bremen, tenía la oportunidad de jugar con la selección africana. No lo ha hecho, está jugando con Alemania Sub-17. Además, tiene un panorama bastante prometedor, porque incluso ya había rumores de que podía aparecer en alguna de las listas de selecciones superiores. 17 años, generación 2006, como muchos de los jugadores de los que hemos hablado. Si no me equivoco, Paris Brunner también es generación 2006. Jugador del Borussia Dortmund, también compartiendo equipo con Brunner, como ya hemos comentado en algunas ocasiones, uno de los jugadores más prometedores de los que han formado parte de esa Alemania que ha conquistado el Mundial Sub-17. Futbolista zurdo, muy zurdo. Esto a mucha gente le hace gracia cuando lo digo, pero realmente estamos hablando de un futbolista que se asienta mucho en ese perfil izquierdo. Yo no le doy tanta importancia quizá a esto en una posición de lateral zurdo, porque generalmente el pie de apoyo es importantísimo, ¿no?, para salir con cierta capacidad, pero es un jugador que por su rol, por su forma de juego, va a tener que pulir un poquito ese uso de la pierna derecha. Vamos a hablarlo luego, pero sí que me parece algo reseñable. Normalmente no es muy importante en posiciones defensivas, o por lo menos lo único que certifica o que limita un poco es en qué perfil vas a jugar, pero sí me parece que siempre es algo bastante importante, ¿no? Que un jugador sea ambidiestro o que utilice las dos piernas siempre es algo muy a valorar positivamente. Futbolista, como digo, nacido en Bremen. Obviamente un futbolista que ha destacado con el Mundial Sub-17 a pesar de no ser uno de los que de partida estaban en todos los partidos, pero jugador que puede jugar como lateral izquierdo, ya digo, y como extremo izquierdo. Yo no le veo mucho en la posición de extremo izquierdo. Cuando he hablado con personas que lo habían visto regularmente en categorías inferiores del fútbol alemán, sí que me han dicho que esa proyección ofensiva le capacita para ser extremo. Yo no le tengo tan situado ahí, sobre todo por cómo juega y sobre todo porque
Es verdad que también lo he visto en posiciones dominantes, ¿no? En equipos que normalmente llevan la iniciativa, y eso facilita que el lateral tenga esa proyección ofensiva y que no se sienta tan incómodo, ¿no? En una posición quizá que le ate un poquito más en posiciones defensivas. Pero sí que es cierto que la información que tengo es que sí que podría llegar a jugar como extremo izquierdo o reconvertir un poco su posición para ser un jugador eminentemente ofensivo. A mí me parece que le faltan cositas para eso. Pero bueno, como lateral izquierdo realmente sí que estamos hablando de un futbolista especialmente llamativo, un futbolista que hay que destacar sobre todo por su capacidad para ir hacia arriba, por su capacidad para asociarse en muchos casos. Creo que es un jugador que además tiene una capacidad muscular superior a la de sus compañeros. Lo hablábamos también con Paris Brunner, que era algo que a mí me había destacado, sobre todo de esta generación alemana que se ha llevado el Mundial Sub-17. Creo que eso es algo a destacar de muchos de los jugadores que han compuesto esta selección que se ha llevado el Mundial. La fuerza, las intercepciones. También es un futbolista que, más allá de tener gran capacidad defensiva, sí que es un futbolista que aprovecha su velocidad y su aceleración para cruzarse, para intentar interceptar esos balones que muchas veces van hacia posiciones o hacia espacios que pueden ser peligrosos para el equipo. Yo creo que además es un jugador que resuelve mucho más desde esa velocidad o desde esa capacidad para leer por dónde le pueden hacer daño, casi corrigiendo mejor que anticipándose, ¿no? No es un futbolista que tenga la capacidad de ser muy prominente en defensa. No le veo con esa capacidad. Además, es muy alto, por lo tanto es un jugador grande, es un jugador que hay que tener en cuenta que muchas veces esa potencia física, esa fuerza, esa altura le incapacita muchas veces para hacer según qué entradas en posiciones que le pueden perjudicar al propio equipo, ¿no? Yo creo que es un futbolista que tiene capacidad para utilizar sus mejores virtudes en materia defensiva, sobre todo a la hora de corregir, ¿no? A la hora de llegar a posiciones en las que parece imposible, ¿no? Llegar a una contra, llegar a una posición en la que el central quizá ha fallado. Yo creo que es un futbolista que puede estar bastante destacado en ese sentido, no tanto en situaciones un poco más estáticas, ¿no? En las que se requiera pulir un poquito más la jugada o la entrada para evitar faltas, para evitar situaciones que puedan complicarle la vida al equipo. Yo creo que es un jugador que, sobre todo en proyección ofensiva, puede ser muy interesante y que luego se viene mucho al interior. Eso sí que lo he visto y es lo que a mí quizá me hace un poco dudar de cómo usa la diestra. ¿Por qué digo esto? Bueno, yo creo que cuanto más se centre un jugador que juega en banda, más necesario le es utilizar los dos perfiles. Primero porque le posibilita una salida hacia un lado que no es el potente. Generalmente al lateral izquierdo intentas restarle capacidad en pierna zurda para que no pueda centrar, para que no pueda salir de la marca. Si tienes potencia también, si tienes una cierta capacidad de juego con la pierna menos hábil, en ese sentido yo creo que añades muchas más posibilidades a tu salida, ¿no? Puedes salir por derecha, puedes salir por izquierda, eso impide que el defensa lea un poquito la jugada y sepa cómo intervenir contra ti. Yo creo que esa situación, sobre todo con un jugador que se viene hacia el centro, que intenta asociarse, ¿no?, con los jugadores del centro del campo, yo creo que de alguna manera le mejoraría mucho sus prestaciones. Como digo, ¿no?, yo creo que en entradas tiene que pulir mucho su eficacia, tiene que ser un jugador que se precipite menos en algunas situaciones defensivas, que decida mejor en situaciones de asociación, pero bueno, son cosas que pongo un poco entre comillas porque no deja de ser un futbolista defensivo al que le pido sobre todo que esa proyección a nivel de banda, esa profundidad la aporte, y eso lo hace. Tiene mucha fuerza física, una potencia increíble, velocidad y desborde muy llamativo, y yo creo que eso le hace uno de los jugadores más llamativos, ¿no?, de los que podemos hablar probablemente en las categorías inferiores de Alemania. Dentro de lo que ha sido su año 2023-2024, todavía no ha acabado obviamente, 5 partidos y 5 titularidades, 354 minutos jugados, un gol y una asistencia. Yo creo que estamos hablando de un futbolista que está destacando dentro de lo que cabe, dentro de lo que es su posición como jugador y dentro de lo que ha sido su participación dentro del Mundial Sub-17,
Por supuesto hay que hablar de esos 6 partidos que ha jugado con Alemania. No los ha jugado todos de inicio, solo 2 han sido de inicio. No ha contribuido ni en goles ni en asistencias. Ha sido un futbolista que a nivel estadístico no ha sido tan llamativo, pero que sí que ha sido uno de esos revulsivos interesantes que utilizaba Alemania para cerrar los partidos, que dentro de lo que cabe creo que es algo interesante, ¿no? Es un jugador que han intentado utilizar para situaciones en las que pudieran cerrar el partido, pudieran lograr un resultado que se habían creado quizá en los primeros minutos, ¿no? Algo, bueno, que hemos visto en varios partidos de Alemania, ¿no? Que han quizá no ha sido un equipo muy dominante durante todo el partido, pero que una vez que consiguen un marcador favorable, pues se han intentado recolocar, han intentado utilizar otras armas para facilitar que el resultado les fuera favorable. En este sentido, 174 minutos jugados en 2 titularidades, 6 partidos en total en los que ha participado Almuslera Cabar en el Mundial Sub-17, y por supuesto un jugador que más allá de lo que podamos haberle visto en el Mundial Sub-17, lo que puede hacer en el Borussia Dortmund, que parece que esas titularidades y esos partidos que ha jugado con el Borussia Dortmund le han intentado convencer un poco de que renueve y que no parta del fútbol alemán. Sí que es cierto que el interés del FC Barcelona le da un punto extra de importancia a este lateral izquierdo que de alguna manera, bueno, pues parece que ha interesado al Barça para reforzar una posición en la que Alejandro Balde esta temporada quizá no está dando tan buen rendimiento. Ya en el pasado el Barça ha perdido laterales izquierdos que están haciendo muy buen papel en el fútbol internacional. Obviamente el caso de Alejandro Grimaldo quizá es el más llamativo, pero esa posibilidad del Barça de ir puliendo ciertos jugadores, ciertas posiciones a través de talento que no se ha fabricado propiamente en la Masía, sino que tienen que potenciarlo a través de otras escuelas, otras realidades, como ha sido Noah Darvich o como ha sido o puede ser Almuslera Cabar, por supuesto es interesante, ¿no? Nos llama la atención, creo que era algo que había que comentar y de alguna manera pues también os acerco un poco a la realidad de un futbolista que me parece bastante llamativo. Creo que es un jugador al que hay que ver jugar mucho más todavía para sacar una conclusión exacta. Ya digo que no ha sido fácil encontrar minutaje de este futbolista en el Borussia Dortmund, en el filial, pero bueno, he podido ver todo lo que ha jugado recientemente en los últimos 3 meses y eso sí que me ha parecido interesante para poder componer este vídeo y acercaros un poquito lo que es este jugador. Así que espero que os haya gustado, espero que os haya parecido útil. Obviamente os invito a suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, es completamente gratis. A mí me ayudáis a hacer esta comunidad cada vez más grande. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, os podéis dejar el like, podéis compartirlo con aquellos que creáis que le puede interesar este vídeo y por supuesto podéis dejar en comentarios todo lo que os parece Almuslera Cabar, el fichaje por el Barcelona si es que se da y por supuesto la labor de este lateral izquierdo que aunque no ha participado de inicio en el Mundial Sub-17, sí que ha tenido una participación importante dentro del mismo. Así que lo dejo abierto para que todos comentéis, yo estaré encantado de leeros y contestaros y por supuesto, y como siempre, muchas gracias por estar al otro lado.